Qué alegría entrevistar en esta ocasión a una reconocida psicóloga dominicana que emigró hace un tiempo a Canadá. Desde allá trabaja y ha hecho una serie de estudios sobre los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de esta enorme comunidad de mujeres con las cuales ella está trabajando y ayudando muchísimo, y un tema que creo que a todos nos conviene aprender sobre esto: establecer límites. Odil Carán. Odil, ¿cómo estás? Qué alegría hacer Muy contacto bien, María contigo. Elena, gracias por invitarme. Feliz de verte nuevamente. Has hecho muchísimos estudios, veo por aquí programa de inmersión en terapia narrativa, maestría de terapia familiar, yoga, dula. Háblanos un poco de esto, por favor, además de tu formación como psicóloga. Bueno, siempre estuve interesada en las ciencias sociales y estudiando psicología. Yo misma no sabía como por dónde era que iba a ir, pero yo trabajaba en el sector educativo, tuve la oportunidad de entrar en el área de orientación y ahí empecé a trabajar con las familias. O sea, no solamente trabajaba con los sistemas de estudiantes en las aulas, sino que empecé a ver a los estudiantes en su contexto familiar, después de muchos años de estar en las aulas. Y eso me llevó a hacer un diplomado y una especialización en psicología sistémica para entender esos sistemas humanos, y ya enamorada de toda la psicología grupal de los seres humanos, me metí en la maestría de terapia familiar. Y ha sido mi fascinación trabajar con terapia familiar, no necesariamente viendo la familia, sino viendo cómo los individuos tenemos un impacto tan grande los unos en los otros, cómo los sistemas humanos en los que pertenecemos tienen un enorme impacto en nuestra psicología y en nuestras patologías, en todo lo que terminamos siendo. Entonces, una vez vine a Canadá, entendí que después de 15 años de trabajo sin parar, podía darme una especie de sabático o de gustos respecto a cositas que quería estudiar, que realmente en Dominicana no tenía como mucho acceso. Y una de las cosas que hice fue un programa de inversión en terapia narrativa, porque en Dominicana no sé si lo hay, pero no había terapia narrativa. Y fue hermoso combinar y lo sigue siendo, la sistémica, que mira los sistemas humanos, con la narrativa, que mira las historias en lo que estamos inmersos, ¿verdad? Yo estoy inmersa en una Perdón, historia. pero historias que uno te cuenta a ti como psicóloga o que uno debe escribir. Fíjate que cuando tenemos un problema, el problema tiene una historia, ¿verdad? Nuestra identidad es una historia. Soy mujer. Soy mujer significa una serie de cosas para mí. Si digo soy mujer, ¿qué significa eso para ti? Yo me remonto a la historia de mi mamá y lo que mi mamá me compartió a mí, que era ser mujer. Las mujeres de mi familia tienen una narrativa de lo que es ser mujer. Si te pones a fijarte, nosotros lo vemos como unas realidades concretas, pero en realidad no lo son. Si tú y yo conversamos sobre lo que es mujer, tendremos perspectivas diferentes y experiencias de vida diferentes respecto a lo que es ser mujer. Y eso es solo un concepto. Tenemos el concepto de dominicana, tenemos el concepto de madre, el concepto de mujer profesional, ¿verdad? De latina. Entonces, la narrativa nos ayuda a mirar cuáles son esas historias que nos componen, porque los problemas emocionales que vivimos son historias también. O sea, Sí. para darte un ejemplo, que fue una de los primeros casos que vi desde la perspectiva narrativa, una mujer muy deprimida, con todas las condiciones para tener una vida exitosa acá en Canadá. La historia que estaba viviendo era de no ser suficiente por no tener un marido y unos hijos, como toda su familia en su país de origen tenía. Entonces, sus padres la traen acá para darle oportunidades de estudio, para darle oportunidades que no tenía en su país de origen. Y aunque ella las aprovecha, emocionalmente se fue deteriorando. Entonces, es interesante e importante entender las narrativas que nos componen, porque aunque acá en Canadá hay una narrativa social de que una mujer de 25, 30 años no tiene por qué estar casada y tener hijos, su narrativa cultural le estaba pautando otra cosa y le estaba llevando a una depresión. Entonces, visibilizar cómo esas historias nos componen y nos impactan es muy, muy importante
para encontrar salida de esos huecos en los que a veces nos metemos. Ok. Bueno, Odil también está certificada como yoga y como doula, pero vamos a hablar del tema. ¿Cuán importante es establecer límites? Sí. Bueno, el primer límite que nosotros tenemos es el cuerpo. Y el cuerpo nos indica mucho, ¿verdad? Cuando tenemos calor, cuando tenemos frío, cuando se nos acelera el corazón y estamos agitados, o cuando estamos muy relajados, muy cómodos. Y una forma, bueno, el primer paso para yo poner límites es yo estar en contacto con lo que pasa conmigo. El tema de poner límites, yo lo oigo con mucha frecuencia, como ponerle límites a los demás. No sé si tú has escuchado esto, ¿verdad? Como, no, yo le puse límite y le dije que aquí no me llegue después de las 11, ¿verdad? No, yo le puse límite a mi mamá y le dije que a mi marido no le hable así. Y si bien es, o sea, es cierto que es muy importante poner límites en las relaciones, lo primero es encontrar los límites que yo tengo, o sea, ¿dónde se me termina la paciencia? ¿Dónde se me termina la energía? ¿Verdad? ¿Qué tanto yo tengo para dar? Y el cuerpo, como te decía, nos indica mucho, porque cuando yo me excedo de mis límites, yo empiezo a sentir tensión, estrés, mal humor. Cuando alguien transgrede un límite, yo puedo sentir ira, se me puede acelerar el corazón. O sea, el cuerpo me indica. Pasa que no siempre estamos pendientes de lo que el cuerpo nos está indicando. Respiramos profundo y nos quedamos ahí todos estoicos, como aguantando. Es verdad, hasta que nos da una gastritis. Entonces, es muy importante respetar los límites porque el cuerpo está todo el tiempo pautándonos lo que no podemos hacer, donde no podemos entrar, y genera mucho estrés no tener límites. O sea, que me puedan llamar cuando sea, que me puedan decir lo que sea, sentirse uno invadido por la vida y por la gente todo el tiempo sin poder establecer unos límites claros, genera tanto malestar que la gente se enferma. Entonces, de ahí importante, o sea, no estamos pegadas tú y yo, pero si tenemos un embrollo emocional, como si tuviésemos una misma piel, María Elena le duele la cabeza y yo me preocupo. Y entonces yo me enredo en el dolor de cabeza de María Elena. Yo estoy terminando con el novio y María Elena se enreda en mi dolor y en mi tristeza. Y vivimos ahí en ese embrollo, tú y yo. Y así viven a veces familia completa, ¿verdad? Papá, mamá, hijos. Que no es conveniente eso, o sea, tú me puedes ayudar a mí, yo a ti, pero si yo sin envolverme en ese dolor. ¿Es Claro, porque correcto? eso no es realmente empatía. Alguien me decía el otro día, pero eso es empatía que yo siento por el otro. No, no, eso no es empatía. Si tú te separas del otro y manejas, por ejemplo, que Marilena está muy triste, y yo, ok, la tristeza de Marilena me tiene a mí destruida. ¿Cómo va a ser que esa mujer le hayan hecho eso? Entonces, yo tengo que manejar eso primero antes de yo ir a darte soporte, porque yo me voy a seguir cargando. Entonces nuestra conversación no va a tener que ver con tu dolor. Se va a enredar tu dolor con el mío y yo voy a querer parar tu dolor para parar el mío. Entonces, para poder darte espacio a ti, dejarte en tu experiencia y darte un verdadero soporte, respetando lo que está pasando contigo, porque a nadie le gusta que le digan, deja ese hombre y tú lo que Así tienes que es. hacer, ¿verdad? Y cuando entramos en eso es porque tenemos la necesidad de curarle el dolor al otro, de quitarle esa experiencia al otro. Y a nadie le gusta. O sea, lo que están mirando de esto sabrán, a nadie le gusta, aunque sea por tu bien. A nadie le gusta que les roben de su experiencia, que le interfieran su experiencia de vida. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar sin entrar en una ansiedad? ¿Cómo yo puedo entrar a hacer soporte de otro? Primero tengo que encontrar mis límites. Bueno, mira, esta situación de tal persona a mí me tiene afectadísima porque ese es mi hijo, porque ese es mi hija, porque una persona cercana. Yo tengo que primero darme un baño, yo tengo que cenar, yo tengo que calmarme antes de que entremos en esa conversación, porque
Si no, yo voy a empezar a pelear, yo no voy a escuchar, ¿verdad? Entonces, de aquí lo importante de yo ver mis propios límites primero, antes de yo entrar en cualquier situación que me esté testing, que como me esté presionando. presionando mis propios Ajá. límites. Y no estamos muy acostumbrados a eso porque vivimos tan agitados y realmente requiere de que uno preste atención. Ok, entonces esto nos lleva a lo muy repetido, pero que no siempre practicamos. Vivir el aquí y el ahora, estar presentes para poder sentir lo que está experimentando nuestro cuerpo y Claro. poder establecer estos límites. Sí. Cuando tú decías de ese afán de uno querer ayudar y buscar la solución y confundimos empatía con envolvernos en ese drama, esto tendrá que ver con baja autoestima. O sea, yo siento que Odil me va a querer si yo le ayudo, si yo le aporto, pero entonces te complazco, me meto en tu vida buscando tu amor. ¿Tiene algo que ver? Bueno, esos son, sí, hay muchas cosas ahí y entre con lo de baja autoestima, y me gusta decir estos términos para que la gente lo pueda buscar y pueda como educarse más. Es una forma muy codependiente de ayudar. Como si tuviésemos, aunque tuviésemos cuerpo físico separado, como si tuviésemos un solo cuerpo emocional. Y eso nos saca tanto de control. Fíjate, por ejemplo, caso típico son las madres, y más que nada por el rol de género o sea, por el rol que socialmente nos ha tocado construir una identidad a partir de otros, del cuidado de tus hijos, del cuidado de tu marido, del cuidado de tus suegros, del cuidado de tus padres. Nos ha tocado a lo largo de los años definir nuestra valía a partir del reflejo de los otros. Imagínate qué desempoderador es eso, ¿verdad? O sea, mi valía no la construyo por mí misma, la construyo a partir de cómo están los demás. Eh, ¿Verdad? Quizá tú y yo no estamos hablando de esa perspectiva, pero sabemos que aún en el Sí, 2020, 2021, el 2021. 2021 eh, es todavía muy frecuente y una mujer definirse a partir de sus relaciones cercanas y de cómo esas relaciones se están desarrollando. Imagínate lo horroroso que es eso, o sea, la hija se quema en el colegio, yo estoy siendo mala madre, el hijo terminó con la novia, yo no estoy criando a ese muchacho bien, mi suegro está enfermo, yo tengo que ir a cuidarlo porque no puede decirse que yo no, ¿verdad? O sea, y ahí estamos involucradas en que todo eso que yo entiendo que define mi identidad, que está afuera, esté en el orden que debe de estar. Entonces, cuando estas cosas se van reubicando, y me toca trabajar a veces con eso, eh, con esa etapa de la vida, muchas de estas mujeres se quedan totalmente en un lugar con tan poca valía y con tan baja autoestima y sin norte. Los hijos se casaron, hicieron su vida, los suegros, los padres se retiraron o se murieron y aquí estoy yo que toda la vida definí mi valía a partir de Como, todo esto y ahora ¿qué hago? Entonces estas mujeres se quedan en una especie de limbo existencial por no... Entonces me preguntan, pero eso es inmadurez. Bueno, pero es que es difícil madurar si todos los intentos de madurar son callados por el querer diferenciarse, el querer ser su propia persona. Genera señalamiento de mala esposa, mala ama de casa, o mala, ¿verdad? No atiende su hogar, no atiende a sus hijos. Entonces, yo creo que a nosotras, las mujeres, nos toca estamos en un momento que nos toca una tarea como bien interesante. Bueno, estamos todos en un momento bien sí. interesante. A mí en lo particular me fascina apoyar estos procesos de mujeres, porque creo que nosotros Okay. tenemos unos retos ahora eh, enormes, enormes. Esa generación de mujeres buscando un sentido distinto. Y Y para finalizar, Odil, personas, porque
Importante saber que esto es un proceso, que esto no se aprende de la noche a la mañana. La buena noticia que con lo que ofrece la tecnología ahora, podemos mantenernos aprendiendo contigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué ofreces? Sesiones, ¿verdad? Individuales, sí, pagadas, charlas gratis. ¿Qué ofreces? Yo tengo una consulta online maravillosa que me permite trabajar con personas, mayormente con personas dominicanas en el extranjero. Y siendo yo misma emigrante, esto de acompañar familias de migrantes realmente ha sido precioso. Entonces, para contactos, para la consulta, te paso el email, la cuenta de Instagram. Sí, en Instagram. Así lo ponemos en pantalla. Ajá. Y el email es conecta@dilcaram.com. Eso es lo que hago mayormente, que es la consulta individual. Por Instagram a veces hago lives, salgo de la consulta como viendo un tema, me paso una semana viendo el mismo tema, entonces hago un live, digo, vamos a hablar de esto. Ahí la vida traza la agenda. Sí, exacto. Ahí se ha generado una comunidad muy bonita de gente que se apoyan entre ellos, porque el año pasado, con toda la pandemia, entonces empezamos a hacer grupos de apoyo, abrir diferentes espacios para que la gente tuviese espacio de soporte y se fueron armando comunidades. Yo trato de tener, aparte de la consulta individual, grupos de apoyo, entonces es menor costo y la gente encuentra un soporte muy bonito. Y actividades psicoeducativas, talleres de 1, 2, 3 días con temáticas específicas. Qué bien. Pues gracias, Odile. Me encantó este encuentro. Gracias a ti, breve, Marilena, pero tanto que hablar de rico esto. en contenido. Gracias a ti por la invitación. Y a tener en cuenta esto, a seguir aprendiendo a través de tu cuenta y hasta un próximo encuentro, Odile. Gracias, querida. Chao. Que te arropes bien, que no pases mucho frío allá en Canadá.